días cerramos el tema de la familia. Hoy estaremos por 5 domingos hablando del asunto ministerial. Hablaremos del ministerio. Y recuerde que usted en estas charlas usted puede preguntar, iba a decir que puede predicar, desde luego. Puede preguntar, puede objetar, puede aportar. Usted levanta la mano y con gusto ahí le estaremos dando la oportunidad. Bien, yo quisiera que fuésemos al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Un gran hombre de Dios allí se expresó de la siguiente forma. Obviamente el contexto en el que él se está expresando es el contexto de una ofrenda que estaban recibiendo para hacer provisión en cuanto a materiales que serían dedicados a la construcción del templo. Pero me llama la atención lo que él dice, capítulo 29, primer libro de Crónicas, verso 14. Con este texto, entonces, quiero comenzar la enseñanza de hoy, que se titula ¿Qué es el ministerio cristiano? Capítulo 29, primer libro de Crónicas, verso 14. Si alguien ya lo encontró, me gustaría que lo compartiera. Porque, ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano le damos. Bien, gracias. Eso es en la Reina Valera. Ahora vamos a leerlo en otra versión. Otro que desee compartir el mismo texto, el verso 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darte cosas? Todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo. Bien. ¿Qué versión es? Esta es Nueva Biblia al día. Bueno, bien. Entonces hemos leído algo que David expresó y fue: ¿quién soy yo? Se considera que hay unas preguntas básicas que el ser humano se ha hecho siempre en su historia. Y es: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? Las grandes preguntas a las que los filósofos intentaron ofrecer respuestas. Pues aquí él lo está haciendo de una forma retórica. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el pueblo, este pueblo? La intención que tiene David es decir: yo no soy nadie. ¿Ustedes lo pueden observar? Cuando él dice: ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que podamos presentar a Dios ofrendas, siendo Dios el dueño de todo, y Él nos acepte lo que nosotros traemos? Él está diciendo: la verdad es que no somos nada. No somos nadie comparado con la grandeza de nuestro Dios. Pero ¿quién era David en ese momento? ¿Qué condición tenía David? ¿Saben quién era David en ese instante? El rey. Y el rey de Israel está diciendo: ¿quién soy yo? Si a pesar de ser el gran rey, el hombre admirado, el hombre homenajeado y respetado por su nación, él está diciendo: no soy nadie comparado con el Dios eterno. Mas, sin embargo, Dios es tan grande que a pesar de nuestra pequeñez, Dios viene a nosotros y nos permite que tengamos una comunión con Él, un acercamiento a Él. ¿Han visto a los niños cuando quieren ayudarle a la mamá? Hablo del niño de 3 años, la niña de 4 años que quiere ayudarle a la mamá de pronto a cargar las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanta ayuda le puede ofrecer un niño o una niña de 3, 4 años a su mamá o a su papá? A veces uno como que, obviamente no lo hace, pero uno dice: si se quedara quietito, me ayuda más. ¿Ya? ¿Por qué razón? Pero más sin embargo el niño tiene el deseo, tiene la voluntad de querer ayudar.
Y cuando la mamá o el papá permiten que el niño o la niña participe, usted no se imagina la emoción tan grande que siente ese niño o esa niña. Y luego va a contar a todo el mundo que estuvo ayudando. Por ejemplo, la mamá le dijo que lavara una papita para hacer el almuerzo. Ella solo lavó la papa. Pero la mamá hizo el almuerzo. ¿Cuál cree que va a ser el comentario de la niña? Que ella ayudó a hacer el almuerzo. Que ella ayudó a hacer el almuerzo. Usted dirá, bueno, ¿por qué el pastor está diciendo esto? Lo estoy diciendo es porque lo que nosotros hacemos a nivel ministerial no es mucho. Mas sin embargo, Dios nos permite hacerlo. Dios se goza en lo que nosotros hacemos para su gloria. Ahora, yo me imagino a esa mamá mirando a la niña lavando la papita. Creo que la mamá se goza porque ya la niña está haciendo algo, se está sintiendo útil y a la verdad es un honor, es un privilegio. Permítame señalar que el ministerio cristiano no es, amados hermanos, un favor que le hacemos a Dios. El ministerio cristiano es simplemente la muestra de la gran misericordia de Dios, que a pesar de nuestras limitaciones, Dios se agrada en lo que nosotros hacemos para su gloria y para su honra. A pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que lo que hacemos no nos queda tan bien. Imaginemos esto. En esta mañana hemos cantado, en esta mañana hemos orado, en esta mañana hemos leído la Biblia, ahora estamos escuchando la enseñanza. Todos en alguna medida hemos hecho algo. El que no ha cantado ha orado. El solo hecho de venir aquí ya es importante. Ya es un acto con el cual queremos honrar y glorificar a Dios. Pero pregunto, ¿será que los ángeles cantan un poco mejor que nosotros? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Será que los ángeles cantarán mejor que nosotros? Cuando alguien canta súper hermoso, ¿cómo dicen? ¡Wow! Canta como los ángeles. Bueno, eso hace pensar que tenemos la idea de que los ángeles cantan de forma impresionante, diríamos que de manera perfecta. ¿Ya? Ahora, ¿necesitaba Dios que nosotros, o necesita Dios que en este día, domingo, la gente de la ciudad se reúna en los distintos lugares para cantarle a Dios? ¿Necesita Dios eso? Cuando Dios tiene miles y millones de ángeles que le adoran permanentemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no es importante el ministerio cristiano? Estoy diciendo que Dios se complace en lo que nosotros hacemos para Él, cuando de todo corazón nosotros nos rendimos a ese servicio al Señor. Pero no es porque Dios necesite de mí. Ahora, yo no puedo pensar que si yo no predico, entonces, ahora sí, pues entonces, como que Dios quedó en problemado. Dios no tiene problemas si yo no predico. Un día le dijo esto a los discípulos: si ustedes no predican, yo haré que las piedras clamen. ¿Saben qué estaba diciendo Dios? En otras palabras, no crean que porque los he llamado para que anuncien el Evangelio, es porque ustedes son indispensables. Dios dice: yo puedo usar aún a las piedras para hablar. Recuerden que estamos ante el Dios Todopoderoso. Ahora, pero eso no quiere decir que nuestro ministerio no sea valioso. Obviamente, hermano y hermana, lo que usted hace para Dios tiene un altísimo valor. A veces nosotros mismos no estamos conscientes de eso. A veces imaginamos que, bueno, yo simplemente lo que hago es abrir las puertas de la casa donde nos reunimos, pero eso ya es un servicio a Dios. Ese ya es un ministerio al Señor. Y cuando uno lo hace para Dios, uno se goza, uno se deleita, uno se regocija. Y si lo hacemos así, obviamente estaremos, amados, dando honor a Dios, dando la honra al Señor.
No, Dios no espera de nosotros cosas grandes. Dios espera que lo poco que podamos ir haciendo, lo hagamos para Él y lo hagamos de todo corazón. ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollar el tema en 4 puntitos. ¿Qué es el ministerio cristiano? Y el primer punto es un llamado, el segundo punto es un privilegio, el tercero es una responsabilidad y el cuarto es una tarea. ¿Qué es el ministerio cristiano? Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué entiende usted por la palabra ministerio? Servicio. Servicio. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque en algunas comunidades cristianas, ministrar tiene otra connotación. Me explico. Termina la predicación y la costumbre es que pasen personas al frente para orar por ellas. No está mal la costumbre. Lo que pasa es que si un día no se hace así, la gente dice, hoy no hubo ministración, hoy no ministraron. Porque se cree que ministrar es el acto de orar de forma específica poniendo las manos sobre las personas. Y aun cuando eso es una forma de servir a otro, quiero decir que no es en sí lo que la Biblia menciona como ministerio o ministrar. Ministrar es servir. Cuando alguien está en la puerta parado y le saluda y de pronto le toma también la maletita que usted trae y le colabora para que usted se acerque a este lugar, esa es una forma de ministrar. Cuando usted le sirve a alguien, lo está ministrando. Cuando usted le aconseja a alguien, lo está ministrando. Cuando usted lo orienta, lo está ministrando. Ministrar es servirle al otro. Cuando usted llega a casa y hay una persona que le sirve el almuerzo o le sirve la cena, ¿qué está haciendo la persona? Lo está ministrando. Pareciera ser que la palabra ministrar solo cabe en los templos. Que la palabra ministerio solo tiene que ver con lo que hacemos acá. No, la palabra ministerio es una palabra, un término muy general que significa servir. Y donde quiera que usted sirva, haciéndolo desde la perspectiva cristiana, usted está haciendo ministerio cristiano. Está sirviéndole a los otros. Ahora, vamos a mirar en el primer punto que el ministerio, que es un servicio, y si decimos ministerio cristiano es porque es un servicio desde la perspectiva cristiana, desde el lineamiento cristiano. Vamos a mirar Marcos 3:13, así que ustedes me van a colaborar. Otro puede buscar Hechos 13:2. Marcos 3:13, si alguien ya encontró. Y Hechos 13:2. ¿3:13? Sí. Jesús subió a una montaña y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. De entre todos seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con él y salieran a predicar. A estos los llamó apóstoles. Gracias, hasta ahí, gracias Andrés, muy amable. Dice la Biblia que Jesús subió a un monte y por allí pasó toda la noche orando. ¿Con quién estaba Jesús? Estaba solo. Solo estaba. Solo en la presencia de él, del Padre. Ahora dice ahí el verso 3, el 13, que es el que leyó Andrés, está diciendo que subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. El ministerio es un llamamiento. El ministerio cristiano hace alusión a que Dios llamó a una persona para hacer algo. Entonces, es llamado por Dios. Esos 12 que Jesús llamó, me llama la atención, es que dice, llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. ¿Sabe usted por qué está aquí en esta mañana? Porque Dios quiso. Porque a Dios le plació. ¿Le trae alegría a su corazón saber que a Dios le plació llamarlo? Si a usted lo llamaran, por ejemplo, por allá de, ¿qué le digo? Lo llamaran de la embajada de los Estados Unidos para saludarlo, ¿usted se sentiría contento? Solo porque lo llamaran para saludarlo. No. Algunos te preocuparían.
quiero decir es que si alguien importante lo llama a usted, normalmente las personas importantes no llaman de forma directa a las personas con las que quieren comunicarse. ¿Lo hacen a través de quién? De un asistente, ¿verdad? De una secretaria. Entonces le estoy llamando de parte del señor fulano de tal. Pero resulta que Jesús no tiene secretarios. Él es tan grande, pero a la vez tan humilde, que llamó de forma directa. Él los llamó directamente. Él no mandó a un ángel, a un emisario para decir, que Jesús los llama. No, Él lo hizo directamente. Ahora, si Dios lo llamó a usted directamente, es porque un día escuchando un mensaje de la palabra del Señor, por alguna razón usted terminó creyendo en Cristo y ahora camina con Cristo, es porque Dios lo llamó, Dios lo ha llamado a su presencia para darle salvación, para hacerlo salvo, pero también lo llamó para hacerlo un siervo. Usted no solo fue llamado a ser salvo, usted fue llamado ¿a qué? A ser siervo. Usted fue llamado a servir. En las congregaciones a veces, amados, los que trabajan en el asunto ministerial son unos poquitos. Bueno, yo entiendo que a veces es necesario así, pero el ejercicio ministerial debe estar sobre los hombros de cada creyente. Cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Por un momento imaginen ustedes, ¿qué parte del cuerpo a usted le sobra? ¿Qué parte del cuerpo usted diría, yo no necesito esto? ¿La grasa? Pero aún está ahí por algo. Por comer mucho. Indica que lo que tiene es energía acumulada. Y en algún instante la puede usar. Lo que pasa es que algunos no la usan, pero está ahí para ser usada. Cuando uno siente que tiene un exceso de grasa, lo único que debe entender es que tengo exceso de energía. Entonces tengo que hacer más, tengo que moverme más, tengo que dejar el carro más lejos para caminar un poco. Ese es el mensaje, ¿no? Bien, entonces, ¿qué le sobra? ¿Algún miembro de su cuerpo sobra? ¿No? Nada nos sobra. ¿Qué miembro del cuerpo considera usted insignificante, sin valor? Nada, ¿verdad? Yo tengo orejas grandes, pero no me sobran. O sea, son precisas para oírte mejor. ¿Ya? Los dedos de las manos. ¿Por qué Dios puso 5 y no 7? ¿O por qué puso 5 y no 3? Dios en su infinito saber consideró que es la medida justa, perfecta. ¿Ya? Nada nos sobra. ¿Por qué hago colación a esto? Porque la Biblia hace colación respecto a que los miembros de la iglesia son como los miembros del cuerpo y que cada uno tiene una función. La pregunta es, ¿cuál es su función? ¿Y cómo está desempeñando su función? Ahora, observen que cuando el cuerpo suyo esta mañana se despertó, hubo una orden del cerebro. ¿Cuál era la orden del cerebro? Seguir durmiendo. Levantarse. No, la orden del cerebro, ¿cuál era? Levántate y anda. El que quiere que siga durmiendo es la naturaleza del pecado. Pero el cerebro, cuando despertamos, el cerebro nos da de inmediato ¿qué? Una orden. O sea, si usted puso el despertador, lo escuchamos, y de inmediato hay una orden, levantarse. Pero lo que nos viene luego, en esos segundos inmediatos, es la pereza, ¿recuerdan? 5 minutos. Contraorden. Hay una contraorden. Ahora, es un ejercicio mental, desde luego, ¿no? Quiero ilustrar que la primera orden es, usted no atiende a esa orden, usted perdió el año. ¿Por qué razón? Porque esos 5 minutos son la tragedia. Llega tarde. Esta mañana, ustedes saben que hoy se está presentando las pruebas Saber 11 para muchos estudiantes, y yo veía a muchos saliendo, pero en un afán impresionante a parar el taxi, y a salir, y la gente se le veía la angustia. ¿Saben cuál es el problema?
Los 5 minuticos. Los 5 minutitos. 5 minutitos. Ahora, el cerebro da una orden. Y resulta que el cerebro le dice, levántese. Ahora, no se levanta el cerebro solo, tiene que levantarse todo el cuerpo. Y usted vino con todo su cuerpecito. Puede ser que tenga un pie más perezoso que el otro, pero también vino. Todos acudimos a la orden del cerebro. ¿Sabe qué quiero ilustrar? Que hay uno que es la cabeza de nosotros. Y esto es Cristo el Señor. Y cuando Cristo el Señor nos da a nosotros una orden, todo el cuerpo debe moverse. Ahora, si algo se queda es porque no es del cuerpo. Por ejemplo, los zapatos no son del cuerpo. Eso es algo que nosotros nos los colocamos, pero igual nunca es del cuerpo, y a veces salimos, se nos quedan cosas porque no son del cuerpo, pero el cuerpo avanza junto. Y esto es bien importante. El Señor nos llamó, dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. ¿Para qué nos llamó? Para estar con Él. Luego en la lectura que hizo Andrés dice, y para enviarlos a... ¿enviarlos a qué? A predicar. ¿A quiénes? ¿Solo a Pedro y a Juan? A todos. Llamarlos, los llamó para que estuvieran con Él, porque es bien importante. Antes de ir a predicar hay que aprender a estar con Jesús. Hay que aprender a vivir con Jesús. Hay que aprender a comer con Jesús. Hay que aprender a dormir con Jesús. Hay que aprender a vivir con Cristo. Y luego que entonces ya estamos viviendo con Cristo, tenemos el llamado de ir a predicar. El quinto tema, o sea, en 5 domingos voy a estar dando un tema que se llama evangelismo o proselitismo. Porque son dos cosas distintas. Y a veces la iglesia se confunde. Pero eso será dentro de 5 domingos. Hoy debo decirles que el Señor llamó a estos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Pero ¿quién los llamó? Los llamó Cristo mismo. ¿Quién lo llamó a usted para caminar con Él? Dios mismo. A usted no lo llamó una iglesia. A usted no lo llamó un pastor. Hay personas que dicen, es que yo soy del pastor fulano de tal. No, usted no es de ningún pastor terrenal. Usted es del Señor Jesucristo. Y usted le pertenece a la Iglesia Universal de Jesucristo. Y cuando hablo de la Iglesia Universal de Jesucristo, estoy hablando de esa iglesia que ha sido llamada por Él. No de una congregación, amados hermanos, como pensando que nosotros somos la iglesia. No, nosotros no somos la iglesia, nosotros somos parte de la iglesia. Una pequeña partícula en la iglesia. La iglesia de Cristo está diseminada por todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí? O sea, aquí hay una partícula de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Además de eso, Hechos 13, 2, ¿quién lo tiene? Hechos 13, 2. Dale. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias, Pilar. Mire qué bonito texto aparece ahí, si usted lo puede observar en su Biblia. Dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas, maestros, y menciona algunos. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he, ¿qué? Llamado. Al trabajo al que los he llamado. ¿Qué es el ministerio? Un llamado. Y un llamado por Dios. Ojo, aquí Saulo y Bernabé ya habían sido llamados para la salvación. Ya eran parte de la iglesia. Pero ahora, ¿quién decide apartarlos para el ministerio de ir por diferentes lugares a llevar el mensaje? ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo. Cristo, a través del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Quiere decir que Dios en su infinito saber decide, ahí habían otros, note que hay otros nombres ahí. Pero solo Dios quiso para esa tarea específica llamar a Saulo y a Bernabé. Por eso no todos cantaremos, no todos predicaremos, no todos haremos determinadas cosas en medio de la iglesia, porque el cuerpo siendo mucho, teniendo muchos miembros, mejor
cada miembro tiene su propia función, dice la Biblia. Aquí estamos frente a un llamado directo del Espíritu Santo respecto a Bernabé y a Saulo. Es un llamado al ministerio, llamado por Dios, pero también reconocido por un grupo de ancianos. Pasa algo en nuestros días. Hay líderes cristianos que dicen, ya sé predicar. Además, la gente me dice que hablo bonito. Sé cantar. En otras palabras, estoy listo. Y estas personas deciden apartarse de su grupo y ahora comienzan ellos a hacer un trabajo de forma muy, ¿cómo diríamos?, muy personal. ¿Quién lo ha reconocido como líder cristiano, como ministro, como pastor, como predicador? ¿Quién lo ha reconocido? Él mismo dice, no, es que yo ya tengo la capacidad. Esa clase de acciones son pecaminosas y solo muestran la jactancia y la soberbia del ser humano que no quiere someterse a lo que Dios mismo ha establecido. Observen que Pablo llevaba aquí 14 años de cristiano. Bernabé no se sabe cuántos años llevaba de conocer de Dios. Pero ahí estaba en la congregación que funcionaba en Antioquía. Y solo hasta el día en que el Espíritu Santo, por boca de otros, les enviaron a hacer ese trabajo, solo hasta ese día decidieron hacerlo. Eso muestra que hay sumisión a lo que Dios ha establecido. Cuando alguien se autoproclama pastor, apóstol, bueno, lo que sea, no sometiéndose a un grupo de personas que ejerzan autoridad sobre él, eso es simplemente equivocado y muestra de la pecaminosidad del ser humano. No sé. ¿De orgullo o de soberbia? Hay orgullo, hay soberbia. Yo no necesito sino sujetarme directamente ¿a quién? A Dios. Pero resulta que el Señor dice, sométanse a las autoridades establecidas por Dios. Ahí no solamente está hablando de autoridades en determinado campo, no, autoridad. Por eso al siervo se le dice, sométase a su autoridad. ¿Y quién es su autoridad en el campo laboral? ¿Su patrón? ¿Su empleador? Al chico hay que decirle, sométase a su autoridad. ¿Y cuál es la autoridad del jovencito, de la niña, del niño? Estando en casa, sus padres. Pero si está en el colegio, los maestros. El niño que viene aquí a la escuela dominical, después de que entra al salón, la autoridad allí en el salón es del maestro, de la maestra. Así nos parezca que no, pero es así. Ahora, a no ser que uno no contribuya a hacer respetar las autoridades establecidas por Dios. Así de sencillo. Usted está en la calle y dice, no, me voy para la calle para que nadie, pero allá está el policía. Y aún más que el policía, ahí están los dueños de la calle. Una vez estaba vendiendo en la calle, aquí en Bogotá, en la calle 100. Bueno, quería ayudarle a alguien para que se iniciaran las ventas. Y estábamos en la 100 aprovechando el semáforo y empezamos a vender unos taquitos así de hojitas de colores. Y claro, eso vendíamos cuando llegaron los dueños de la calle. ¿A usted quién le dio permiso de vender acá? No, pues es que esto es libre. Cuando nos vimos aquí estábamos rodeados de otro poco de vendedores que aquí los que mandamos somos nosotros. Y había uno que era el líder. O sea, los vendedores de ahí del semáforo le tocaba pagarle a ese tipo. ¿Sabe que así funciona la calle? Lo que pasa en los parqueaderos. También. Los señores que cuidan tienen un permiso para pagar y les da permiso de hacerlo por horas en esa calle. Los que cuidan en la calle. Imagínense. Parqueadero por la calle. ¿Quién va a pensar eso? Pero allá hay unos dueños. Ahora, hay algunas autoridades que son legales y otras que son ilegales. Pero lo que quiero mostrar es, ojo, ese predicador que dice que se autoproclama no merece ser seguido, ni siquiera escuchado. ¿Por qué razón? Porque está pervirtiendo lo que Dios mismo
esta iglesia. Mire, el Señor le dio a los apóstoles autoridad sobre los demonios. ¿Están de acuerdo ustedes que así fue? Sí, les dio autoridad sobre los demonios. Pero hubo un hombre llamado Exceba que un día vio como los apóstoles habían echado fuera demonios y él dijo, a ver, yo también tengo el poder. Y cogió a un endemoniado por allá y empezó a decirle, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ustedes se van. ¿Y el demonio qué le dijo? Yo sé quién es Cristo, yo sé quién es Pablo, pero ustedes. Y dice el texto que el endemoniado se levantó contra ese hombre, le dio una trilla y lo mandó desnudo. Como para que nunca se le olvide. ¿Verdad? Que eso no es de autoproclamarse. Que es a quien Dios dio autoridad. Además de eso, de que debe ser reconocido por un anciano, debe entender que el llamado por Dios al ministerio es para una tarea indicada. Hay una tarea por hacer. Hermano, Dios lo llamó a usted porque le tiene una tarea. Hay un trabajito por hacer. A veces quisiéramos que sea el trabajo que yo quiero. Es que yo quiero esto, perdóneme, pero cuando uno, amados hermanos, tiene a un Señor como nuestro Dios, no es el trabajo que usted quiera, es el trabajo que Dios quiere. No nos parece. Pero es así. Es así. Quiero decir es que, ¿sabe? Dios un día no consultó con el hombre para preguntarle, ¿cómo quiere la oreja? No, Dios, en su soberanía, diseñó la oreja. Dios quiso poner nuestros ojos aquí adelante, no en ningún otro lado, pero eso fue un acto, ¿qué? Soberano de Dios. Dios pone los miembros en el cuerpo donde Él consideró que debían estar. Yo le pregunto, ¿alguno de los miembros de su cuerpo quedó mal ubicado? No. Ahora, ¿cree que Dios se va a equivocar cuando... Pero imagínense que Dios tenía por ahí orejas, narices, ojos, tenía hígados, tenía todo eso por ahí botado. Y entonces Dios empezó a consultarles a los órganos del cuerpo, ¿dónde quiere que lo coloque? ¿Dónde cree que quería estar el hígado? En la cara. ¿Él quería ser visto? Por todos, pero ¿me explico? Hay algunos que se ven y hay otros que no se ven. Normalmente nos gusta en el ministerio cristiano ese ministerio que se ve. Pero los órganos más importantes son los que no se ven. Y están por allá bien escondidos. Ahora, quiero decirle, hasta la forma es fea. No me vaya a decir usted que de pronto la hermosura de un páncreas o algo así. No, ¿verdad? Es que lo era un poema. Sí. Ahora, los corazones, usted sabe que los que dibujan son muy lejanos de lo que es realmente el corazón, ese músculo ahí que a ratos mirarlo impresiona un poco, ¿ya? Pero cuán importante es. Ahora, usted mismo ha tenido la oportunidad de ver, quizá por documentales, cómo es el cerebro. Y esto se parece bastante a lo que está aquí, ¿no? Esto aquí parece un poco de, como decía alguien, un poco de tripitas, ¿no? Aquí arriba. Bueno, no es nada bonito el cerebro, pero es muy importante. Aquí no se trata de qué tan bonito es el ministerio que yo desempeño, sino cuán importante. Tampoco se trata de cuán visible sea, se trata de cuán valioso es el ministerio que yo desempeño para la gloria de Dios. Hay una tarea indicada. Bien. En el punto 2 es un privilegio. Por favor, tome bien esto. El ministerio es un privilegio. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de usted. Pero a Dios le plació llamarlo para hacerlo salvo y adicional a eso para usarlo según su misericordia. Éxodo capítulo 28, el verso 1 al 5. Leo a favor de usted. Dice la palabra de Dios así. Y estaba hablando de algo que aconteció en el Antiguo Testamento con el sacerdocio judío. Dice, haz que comparezcan, capítulo 28, ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hay un llamado, hay una tarea, sacerdotes. Pero luego dice, dale a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. ¿Acaso no era un privilegio para Aarón?
Desde luego. Y eso está hablando de lo privilegiado que fue Aarón y sus hijos. En el 3 dice, habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. ¿Conoce el nombre usted de algún modisto o modista internacional muy importante? Modisto, modista. ¿Cómo? Salamanca. Ignacio Salamanca López. Ignacio Salamanca López. ¿Usted lo conoce? Yves Saint Laurent. Ese está bueno. Yves Saint Laurent. Bueno, allá, ese sí, el de aquí no. El Salamanca López de acá no. ¿Verdad? Pero hay personas que son famosas. Uno que se suicidó, Versace. Famosos. Pues en aquella época Dios dijo, consíganme al Versace, consíganme a Yves Saint Laurent, consíganme a todos esos para que le hagan las vestiduras a quién. A Aarón. Él habló de los más expertos en eso para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque quería Dios mostrarle a Aarón que la posición, el ministerio que le estaba entregando le daba dignidad y le daba honra, lo cual lo estaba haciendo un hombre privilegiado. Usted es un hombre privilegiado, usted es una mujer privilegiada. ¿Qué sabe hacer usted? Por ejemplo, para mis hermanos que están cumpliendo alguna función acá en la iglesia, es un privilegio. Así usted de pronto diga, no, pero es que esto es poquito lo que estoy haciendo. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Ese es un principio bíblico. Bueno, que me toca venir a limpiar las sillas. Bueno, entonces yo soy el encargado de limpiar las sillas. Haré la mejor limpieza de sillas que jamás hayan ustedes visto. ¿Me hago entender? ¿Por qué razón? Porque es lo que Dios me puso a hacer. ¿Y para quién lo hago? Para Dios. Para Dios. Ahora, cuando uno lo hace para Dios, uno no se queja. Yo podría pensar, me esfuerzo preparando un sermón, estoy leyendo, estoy estudiando y llego a predicar pensando que van a haber 20, 25, 30 y hay 5. Yo podría pensar, no vuelvo a preparar. Si yo hago eso, no entiendo a quién estoy sirviendo. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo, los 5 son los que van a aprovechar, pero yo lo hice delante de Dios porque esa fue la misión que Él me encomendó. Entonces yo tengo que hacerlo para Él. Para el Señor, tratar de agradarlo con la mejor disposición. Aquí hay unos hermanos y hermanas muy queridos, queridas, que por ejemplo nos preparan el tinto el día domingo. Estos días escuchaba al pastor Shunki que decía que los colombianos tienen sangre negra. Y él dice eso porque pues él está aterrado de que los colombianos tomamos mucho tinto. Entonces, él simplemente por bromear dice, los colombianos tienen sangre negra. Y quiero destacar a esos hermanos que nos preparan un tinto. Y usted diga, pero un tinto, ¿quién no lo hace? Pero si no lo hacen, pues... ¿Ya? Puede ser que todo el mundo sabe hacer tinto, pero los hermanos que lo hacen, resulta que lo hacen para honrar y glorificar a Dios y servirle a la comunidad. Y lo hacen con alegría, lo hacen con el corazón. Por eso cuando usted coge el tinto y hace el mal comentario, usted no está honrando a Dios. No sé si me hago entender. No. A ver, entonces Sandra prepara el tinto, ¿sí? Sandra prepara el tinto. Pero el tinto le quedó cargado, por decir algo. Bueno, un poquito más de lo que yo acostumbro a tomar. Entonces yo cojo el tinto que Sandra me ofrece, que con amor lo hizo para Dios y para los hermanos, y yo cojo el tinto y entonces, esto sí quedó horrible. Sandra honró a Dios sirviendo al Señor, pero yo, que estoy recibiendo el tinto, también tengo la obligación de valorar el trabajo que Sandra hace, porque ella no lo hace directamente para mí, lo hace ¿para quién? Entonces yo debo hacer. Ahora, si es que no le quedó a su medida, entienda que el mundo no fue hecho a su medida. ¿Estamos de acuerdo? Yo cuando voy a comprar ropa austera, ¿cómo sufro? Porque es que los chines lo hacen para gente grande, gente larga.
Y voy con mi esposa porque ella me acompaña y ustedes verán que algunos los mando a cortar, pero allí que le mandan a cortar se le pierde la... Entonces otros yo llego y los enrollo, ¿ya? Con eso soluciono el problema. A veces tengo que bromear y decir que en el mundo a veces la gente piensa, bueno, mejor no hago el comentario acá para no ofender, pero quiero decir que habemos algunos normales y otros son largos. El mundo no está hecho a mi medida. Y a veces quisiéramos llegar a cualquier lugar y que todo esté a mi medida. Eso no es así. Y usted como hombre de Dios, usted como mujer de Dios, valore que precisamente esas cosas están ahí para enseñarle a ser más humilde y a apreciar las cosas de mejor manera. ¿De acuerdo? Hay que valorar eso. Entonces, yo vi a mi padre lanzar platos porque cuando no era cristiano lanzaba los platos porque la sopa quedó sin sal. Él nunca pensó cuánto dolor podía causar en el corazón de mi mamá. Usted no se puede imaginar el dolor que causa cuando alguien lo ha hecho de todo corazón y con sencillez y humildad y usted hace comentarios desafortunados. Bien. Entonces estamos hablando de que es un privilegio. Es un privilegio, volviendo al caso del tinto, que al salir de acá tengamos un tinto. ¿Usted no cree que es un privilegio? ¿Sabe por qué deja de apreciarse como un privilegio? Porque se nos vuelve costumbre. ¿Sabe por qué ahora en determinadas partes de este país tener un vaso de agua es un altísimo privilegio? Porque no la hay. No hay agua. Ahora, ¿cuántas veces quizá en abundancia se arroja, se desperdicia porque no consideramos que eso sea un privilegio? Bien. Hay un hermano que cuando salimos a determinados eventos, por ejemplo a fincas, él está muy preocupado por si hay zancudos, si hay ¿cómo se llama? Bichitos. Porque él no comparte su espacio con bichitos. No, él sufre bastante, él es, como le digo, es como alérgico a eso, y él tiene razón para hacerlo. Pero, y aún cuando uno sale por allá y encuentra los bichitos, tiene que saber enfrentar esos momentos. O sea, en vez de estar renegando ¿por qué hay zancudos acá? Porque Dios los creó y en algún lugar debe estar. Los zancudos no han ido a tu casa, usted ha ido a la casa de los zancudos. Ya, entonces cuando usted entró en el hábitat de los zancudos, pues obviamente sí, ellos están felices. Ya ellos están recibiendo sangre nueva. Bien, ahora Aarón debía entender que era un altísimo privilegio. Usted, hermano y hermana, debe también asumir la misma actitud. Lo que hace para Dios es un altísimo privilegio. Altísimo. Venir delante del Señor aquí en esta mañana es un privilegio para nosotros. Es un privilegio. Aquí no están las personas más importantes del mundo político, del mundo artístico ni del mundo del deporte. No están acá. Aquí está usted. ¿Y sabe por qué está usted? Porque Dios no llamó a esos, Dios lo llamó a usted. O sea que el privilegiado es usted. El elegido es usted. Por eso la salvación es el más grande de los privilegios, porque Dios decidió elegirnos y nos escogió para ser salvos. A Él le plació. Ahora, usted no es más que o mejor, usted es más que un ilustre servidor terrenal. Usted es un ministro de orden celestial.
¿Por qué razón? Porque usted le sirve al Dios Altísimo. Usted no le está sirviendo a algún monarca de la época. Usted no le está sirviendo a un personaje importante de aquí abajo. Usted le sirve al Dios eterno. Y si eso a usted no le da dignidad y honra, entonces nada le dará dignidad y honra. Que usted pueda identificarse. Yo estoy seguro que si usted trabajara como asistente del presidente de la República, a usted seguramente le darían ganas a donde quiera que vaya a decir, sacar su carnet, ¿sí? Que lo identifica como el asistente personal del doctor Juan Manuel Santos. Y usted a donde va orgulloso de que es el asistente personal del presidente de la República. Estoy seguro que usted lo haría. Por allá en Pasto hay un señor que se siente muy orgulloso de hacerle las cositas, las bandas a los presidentes, al Papa le hizo, aunque después dijo que no era verdad, dijeron que no era verdad, ¿no? Pero es, aun cuando es simplemente hacer algo para alguien, pues se siente privilegiado. Usted, servidor del Dios Altísimo, no hay un privilegio más grande. No le puede servir a alguien más grande, porque el más grande es Dios. Luego usted le sirve al más grande de todos. Debo mencionar también que es una tarea supremamente noble, por pequeña e insignificante que sea. En la Biblia habían posiciones, en las épocas bíblicas habían posiciones de mucho privilegio, como por ejemplo la que tenía Nehemías. ¿Saben qué era Nehemías? ¿Qué cargo tenía en el gobierno? No era ministro de Hacienda, no era ministro de guerra, era copero. Copero. ¿Y sabe cuál era la función del copero? Él debía estar siempre ocupado en que no faltara el vino para el rey. Pero aparte de eso, era el que cuando sacaban la nueva cosecha, él era el que tenía que, antes de echarle el vino en la copa al rey, él tenía que probarlo, por si de pronto alguien quería envenenar al rey. O sea, siempre que se iba a tomar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por si de pronto algo malo pasaba. Pero era una labor que era como la de un esclavo. Básicamente era eso. Pero el ser copero del rey era un altísimo privilegio, porque era estar cerca del rey. Era disfrutar también de los privilegios que se tenían en el palacio. Sin ser el dueño del palacio, debía vestir espléndidamente, comer espléndidamente. O sea, el hombre se daba la buena vida, privilegio que tenía por ser copero del rey. Pero la función, a donde quiera que fuera, copero. No era algo como ministro del gobierno de la época. Bien, el ministerio es una responsabilidad. 1 Corintios 9:16. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Si usted tiene su Biblia, puede ubicar. El ministerio es una gran responsabilidad. Es un privilegio. Todo privilegio implica también responsabilidades. Dice el texto así en el 9:16. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Lo puedo leer? Sin embargo, cuando predico el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué enorgullecerme. Es más, nadie me lo tiene que agradecer. ¿Por qué razón? Porque ay de mí, ese ay es un ay de cuidado. Es una exclamación, ¿cierto? Un ay de advertencia, de dolor. ¡Ay de mí si no
lo anuncio, ay de mí si no lo hago. Porque Pablo sabía que más que un privilegio es una obligación, es una inmensa responsabilidad. Dios a usted lo llamó a hacer algo, y si usted no hace lo que Dios quiere que usted haga, entonces ay de usted y ay de mí. Ay de mí. Conozco hermanos que han luchado mucho cuando Dios ha querido llamarlos, por ejemplo, a un ministerio específico como el de la predicación o el del pastorado. Y algunos dicen, yo pastor nunca, jamás. O sea, ser pastor es muy feo. El asunto es no haber forma de escapar de eso. Ahora, conocí a alguien que luchó y luchó resistiendo el llamado. Permítanme usar esta expresión, pero por donde quiera que sacaba la cabeza, por ahí le daba. Quiero decir, es que intentaba hacer cualquier otra cosa distinta al ministerio, y no era así, ¿no? Fracaso tras fracaso. Y era una persona competente. Confiaba en sus habilidades, confiaba en sus competencias. Pero hermano, aquí en esto de nada sirve. Sus competencias Dios se las dio para que hiciera una tarea específica para él, cuando Dios lo hace de esa forma. Ahora quiero decir que algunos no van a ser llamados a esas tareas tan específicas, pero eso no significa que no sean siervos de Dios, significa que en lo que hacen deben honrar y glorificar al Señor. Es lo que hemos predicado, ¿no? Lo que hemos enseñado. Bien, entonces, es una gran responsabilidad. Pablo dice, ay de mí si no lo hago. Mateo 25:34 también nos habla de que esa responsabilidad, Mateo 25, en el 34. Ahora, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Dudas? El 34 dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Tuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y aquí hay algo bien interesante. El ministerio es una responsabilidad, le sirve a Dios, pero también le sirve ¿a quién? A los demás. Tuve hambre, dice el Señor. Ahora, yo les pregunto, ¿el que multiplica los panes y los peces podrá tener hambre? Él dijo, bueno, al fin y al cabo no lo hicieron, porque la pregunta es, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y el Señor les dice, mira, lo que pasa es que al lado de ustedes hubo hermanos que tenían hambre. Hubo personas que tenían sed. Hubo personas que estaban desnudas. Y ustedes, en este caso le dicen, ustedes los cubrieron, ustedes les dieron de comer, ustedes los vistieron. Todo lo que usted haga por un hermano así, sea el más pequeño de todos los hermanos, usted lo está haciendo a Cristo. El no hacerlo a ellos, nos hace parte del otro grupo al que el Señor le dirá una cosa bien horrible. Ustedes han leído bien el pasaje, ¿no? A esto le dice, venid al reino de mi Padre, preparado para ustedes antes de la creación del mundo. ¡Qué bonitas palabras! Ahora, no se ganan el reino de Dios, no se ganan el reino celestial por haber hecho buenas obras, no. Sencillamente es que ese reino estaba preparado para aquellos que anduviesen en las buenas obras que el Señor nos dio para que las hiciéramos de antemano. Quiero hacer un paréntesis. El próximo domingo hay cena acá, ¿recuerdan? Está la cena. ¿Qué tal si también instituimos algo para el segundo domingo del mes? Y es venir con una ofrenda de mercado. Bueno, en todas las iglesias practicamos eso.
tenemos una especie de canasto donde traemos mercado para compartir con alguna familia que esté en necesidad. Porque como discurso es chévere, pero si no vamos a la acción, de nada sirve. ¿Quieren ustedes que entremos en esa disciplina? Sí. El segundo domingo de cada mes usted se trae una ofrenda de mercado. Ahora, si algún hermano de la congregación está atravesando un momento difícil, pues a él se le da el mercado. Si no, por allá en las partes de Ciudad Bolívar tenemos hermanos que la pasan un poco difícil. Entonces, ¿se pueden ir a llevar los mercados? Por allá. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el próximo domingo, anótelo ahí en su agenda, traer una ofrenda de mercado. Por favor, piense en qué quiere usted que coma el otro. Piense en usted qué cara hará un hermanito que está pasando necesidades comerse un buen filete de carne, de pescado. Bueno, pero aquí no tenemos nevera, entonces no se pueden traer cosas perecederas, ¿no? Pero piense en el otro y vamos a hacerlo. Hay una hermana en la iglesia que tiene una fundación, la Fundación Semilla de Vida. Ella hace un trabajo espectacular. ¿Sabe con quiénes trabaja? Con niños. Niños marginados del sector del Pesebre, ahí al lado de la Caracas. Ella puso su casa como fundación, su propia casa. Ella vive ahí un poco arrumbada en el segundo piso para que todo el primer piso sea las instalaciones de la fundación. Y ella recoge niños desde la mañana y está bien tarde y todavía está trabajando con niños. Tenemos un niño en la iglesia que está haciendo curso de ¿cómo se llama? De batería. Se llama Julián, es un negrito con mucha melanina. El niño se la pasaba en la calle, en un sector donde no hay sino droga, pandillas. En las noches en ese sector se escuchaban tiroteos y todo eso ahí. No sé si ustedes conocen el sector del Pesebre. Por este lado es la colina, allá es Colinas. Colinas. Cuando hablen de colinas, por favor no van a confundir. Esos son unos cerros, hermano, que usted ve la escalera, impresionante. O sea, esa gente debe tener muy buen físico, por eso le rinde correr tanto. Entonces, esa hermana trabaja con niños. Los recoge, les ayuda a hacer tareas. Ha hecho alianza con algunos colegios para niños que están como mal. Aún algunos se los mandan allá para que ella los ayude porque ella les ofrece asistencia cristiana. Y nosotros a veces recogemos ropa y le llevamos a la hermana para que le lleve a esos niños, para que le lleve a esos señores de por allá. Porque a veces juzgamos y uno dice, no, pero es que son borrachos, son aquello. Bueno, esa es una situación complicada, pero lo que nosotros queremos decir a través de un pequeño, ¿cómo se llama? De un pequeño gesto de amor, es decirle que a pesar de eso, las misericordias de Dios están presentes. ¿Ya? Bueno, y como el tiempo se está acabando, entonces es una gran responsabilidad, ya lo dije. Hay que responder por ese llamado y por el equipamiento. Dios le dio a usted el llamado, pero también le dio el equipamiento. Usted está con habilidades o con los dones para hacer el trabajo. Debe responder por eso delante del Señor. Responder ante el que lo llamó, porque usted lo representa a Él. Usted no representa a una organización terrenal, usted representa a Cristo. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de vivir como un embajador de Cristo, como un representante del reino. Ayer fue muy triste para mí ver una noticia, no sé si ustedes la vieron anoche, de un hombre de una fundación que dice ser pastor. Tiene aquí en su camiseta Jesús. Atrás, Dios es mi pastor. Pero tuvieron que hacerle una especie de inspección a la fundación que él tiene, por maltrato a los internos que tiene la fundación. Y la reacción del hombre, el rostro demudado, desencajado. No, esa no es la imagen de un embajador.
de Cristo. Y yo cuando lo vi, yo estaba pensando, qué fácil es dejarse llevar uno por su ira, por sus emociones, y ser todo lo contrario a lo que tengo y debo de ser. Y ese hombre ahí, o sea, creo que ese hombre se va a ver luego y va a ver parte de su naturaleza ahí. No lo estoy juzgando, quiero que ustedes lo interpreten. Estoy diciendo es que olvidamos a quién representamos aquí. Y usted representa a Cristo el Señor. Por lo tanto, debemos ser imitadores de Él. Y fue triste pensar en este hombre porque creo que quizá no es así. Pero se desencajó en un momento y actuó y los medios estaban ahí. Claro, eso habla de que hay cosas que no hemos podido todavía superar y que es en las que debemos trabajar fuertemente. Además de eso, responder ante quienes fue enviado a servir. Yo tengo una responsabilidad con ustedes, usted tiene una responsabilidad con otros, y así vamos. Tenemos responsabilidades ante quienes Dios nos ha colocado, ante quienes Dios nos envió. Y por último, es una tarea. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 7, y con esto termino. Del 5 al 7. Dice: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. ¿Sé qué? Prudente en todas, no en unas, en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es una tarea, implica fuerza y acción. ¿Fácil? No, no es fácil. Por ejemplo, levantarnos temprano, nosotros que tenemos la costumbre y la bendición de Dios de reunirnos temprano un día domingo, no es fácil, créanme, que ustedes han estado madrugando toda la semana. Y el domingo uno está como con las ganas de quedarse otro ratito más. Es muy humano de nosotros eso es parte de lo que somos como seres humanos. Pero hay tareas por hacer. Implica que si hay una tarea, hay un sacrificio también. Entonces, nos levantamos, ofrecemos a Dios esa tarea y renunciamos a cierta comodidad, porque siempre para servir implica renunciar a la comodidad. Servirle a Dios o servirle a alguien. Si usted va, por ejemplo, en el Transmilenio, para los que usamos el Transmilenio, entonces vamos ahí sentados, cómodos, y hay una persona que está haciendo poses. ¿Sí la han visto? Que se para ahí y se coge el tubo y empieza a hacer poses y diga que está ¿qué? Cansado. Entonces, si usted quiere servirle, ¿qué debe hacer usted? Incomodarse. Usted debe incomodarse si quiere servir. Nadie que quiera servir lo podrá hacer desde una posición cómoda. Ya, ojalá todo fuera así a control remoto. Pero no se puede. Nos toca pararnos. Ahora, fuerza y acción. Pablo dice: soporta las circunstancias, los sufrimientos, y también le dice: yo he peleado la buena batalla. Una batalla no es nada cómodo. Una batalla requiere fuerza, una batalla requiere de acción, y usted ha sido llamado a una gran batalla. Por lo tanto, necesita fuerza. Ahora, amados, cuando lo hacemos para Dios, cuando lo hacemos para servir a una empresa, a un negocio, a lo que sea, nosotros nos levantamos con ánimo, vamos, llegamos con toda la actitud. De igual manera, o mejor todavía, hay que hacerlo para el Señor, porque Él ve nuestro corazón. Implica también propósito y resultados.
Una tarea implica que hay un propósito, y ese propósito lo establece Dios. Y los resultados, Dios mismo obrará para que se den esos resultados a partir del quehacer ministerial cristiano. Usted no está golpeando al aire. Lo que usted hace, Dios en algún momento hará que eso dé fruto. Pequeñas cosas. Porque al fin y al cabo, la fe que el Señor quiere que tengamos no necesita ser tan grande. Él dijo, aún si fuera como un grano de mostaza, por pequeña que sea, será suficiente. Y eso pequeño que usted hace, y lo hace para Dios, y que usted puede llegar a pensar, pero esto no representa mayor cosa para la iglesia, créame que en las manos de Dios eso pequeño va a ser grande en algún momento. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos dé un buen día, una buena semana. ¿Oramos?